Bienvenido a aquellos que nos visitan. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios les inunde en esta mañana. Os llene, os colme de su gracia. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado alabando a Dios y qué lindas palabras, ¿no? Cuando esas palabras son pronunciadas en nuestra boca, que siendo real en nuestra vida, ¿no? Eso vuelve con un impacto. Eso Dios bendice nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, lo cual siempre me llama la atención. Me llama la atención porque veo personas que llevan muchísimos años en el Evangelio y veo como que aún quedan con tantas dudas, con tantas actitudes que son anormales, ¿no? ¿Alguien tiene calor? ¿Sí? ¿Alguien tiene calor? Ahora yo digo, ¿alguien no tiene calor? ¿Alguien no tiene calor? ¿Alguien ríe? ¿Alguien aunque uno le haga cosquillas ríe? Venga, atrévanse que estamos en familia, estamos hablando. Hace calor. Pero hay quien no siente calor. No, hay quien ha levantado la mano y dice que no siente calor. Y yo pregunto, ¿hay alguien que aunque yo le haga cosquillas no puede reír? ¿Hay alguien que no tiene sensibilidad a las cosquillas? Paco, ¿tú tienes sensibilidad a las cosquillas? ¿No? O cualquiera de los dos. ¿Tenéis reacción a las cosquillas? ¿Hay alguien entonces que aquí no tenga reacción a las cosquillas? Pregunto. Tú no sientes nada, ¿verdad? Yo te hago cosquillas, no siente nada. Y ahora que viene este hombre con esas cosas, ¿verdad? No sé si aquellos que tienen calor, si quieren, pueden tener el aire acondicionado puesto ahí. Ahí si quieren se puede poner el tercer aire acondicionado ahí. Sí, la verdad que... Pues cerramos la puerta, claro. La verdad que nosotros nos complicamos tanto la vida cuando es tan sencillo la palabra de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Nos complicamos la vida, sí o no? Que si es esto, que si es no otro, que si es así, que no es así, que cuál fue la mujer de Caín, que si esto, que si lo otro, si esto fue antes, esto fue después. Tantas preguntas que uno se hace cuando es tan simple seguir los pasos de Cristo. ¿No? Y hay mucha gente que aún se pregunta si son salvos o no son salvos, han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo. Infinidad de personas siempre se lo están recalcando incluso unos a otros. O uno diciéndole al otro cómo tiene que hacer, tú no hagas esto porque haces esto, tú no eres digno porque haces eso. Nunca había escuchado esas cosas. Sí. Claro, es que hay una gran confusión en las personas y no saben cuál realmente son las reacciones que tiene una persona o cuando uno está lleno del Espíritu Santo, que realmente es esa manifestación genuina de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Pues ahí ustedes verán cantidades de personas que tienen un montón de doctrina, de cosas raras, cuando el Evangelio es tan simple, tan simple. Y si hay una persona que ha predicado sobre esta tierra el Evangelio simple, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? A Él lo podía entender todo el mundo. Todo el mundo. Bien, tú me dirás, bueno, Manuel, yo sé que aquí hay muchos teólogos, me dirán, Manuel, es que no siempre ha sido así. Porque sí es verdad, hay cosas que Él revelaba únicamente a lo que Él quería. Pero cuando Él se dirigía a los incrédulos, cuando Él se dirigía a aquellos que necesitaban de esa sanidad, que necesitaban de esa salvación que es tan importante para el ser humano en su condición de caída, Él habla sencillamente, sencillas palabras. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreo, en el capítulo 2. Y voy a leer el versículo 14 y el versículo 15. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre. Amén.
Gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que nos liberta. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos da vida. Tu palabra es la que produce en nosotros, Señor, ese querer como hacer para tu buena voluntad, Señor. Gracias, mi Dios, queremos glorificarte con nuestra vida, como decían las hermanas en las oraciones. Queremos glorificarte con nuestra actitud, teniendo una vida santa, consagrada a ti, dejando todas aquellas cosas que hacíamos antes de conocerte, antes de tener ese encuentro contigo, que realmente nos vayamos despojando ya de una vez por todas, de todas esas cosas, para que sigamos esa llenura, para que recibamos esa llenura de tu Espíritu, Señor. Padre, que en esta mañana tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra haya un impacto en nuestros corazones, Señor, y tú la grabes en lo profundo de nuestras entrañas, Dios, esa palabra tuya, Señor, para que seamos hacedores de esa tu palabra, para así, Señor, poder caminar contigo, ser lleno de ti, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Antes de considerar la importancia o implicación de lo que significa el ser lleno del Espíritu, es indispensable que nosotros consideremos cuál fue la intención de Dios cuando creó al ser humano. De ahí deberíamos partir todos aquellos que realmente tenemos inquietud de conocer la verdad. Amén. Esa intención de Dios que es desde antes de la fundación del mundo, y esto es importante que lo tengamos nosotros en cuenta hoy en día también, porque esto resume la razón y el propósito del Evangelio, y es el que nosotros tenemos que predicar. Amén. A Él sea la gloria. El Evangelio no es una cantidad de cosas que nosotros debemos hacer y una serie de cosas que debemos dejar de hacer. No es que nosotros tengamos un montón de actividades en la congregación, que yo no digo que esté mal que nosotros hagamos actividades en la congregación. No hay nada malo eso en hacer actividades. Estas son necesarias, pero no nos confundamos. Eso no es el Evangelio del Señor. Son necesarias, pero no es el Evangelio. Uno puede estar ocupado, incluso muy ocupado, y estando siempre haciendo muchos tipos de actividades en la congregación, y no estar viviendo el verdadero evangelio en su vida. Amén. El evangelio tiene que ver con esas buenas noticias que se nos comunica de Cristo, de nuestro Salvador, lo que Él hizo por nosotros y lo que Él espera de nosotros. De lo que Dios, Él se había propuesto a sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Esa intervención divina, ¿no? Que la vida y el carácter de Dios estuviera presente en el hombre. ¿Para qué? Para que hubiera una expresión de Dios a través de la vida del hombre. Y esto para la gloria de Dios. Amén. ¿Han oído bien? Amén. Esto resume el Evangelio. Es lo que resume el Evangelio. No hay más cosa que hacer. Esa es la buena nueva del Evangelio. Esto es lo que Dios se había propuesto hacer desde el principio con nosotros. Que la vida y el carácter de Dios estuviese en el ser humano. ¿Para qué? Para que pudiera expresar esa vida y ese carácter de Dios. Ahora usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo? Pues a través de nuestro comportamiento, lo cual trasciende para la gloria de Dios. Amén. Lo voy a repetir porque yo creo que eso es muy importante. Lo voy a repetir. La intención de Dios desde antes de la fundación del mundo, la razón por la cual creó al ser humano era para que la vida y el carácter de Dios estuviera presente y que a través del comportamiento del hombre hubiese una expresión de vida y de carácter que trasciende para la gloria de nuestro Dios. Eso es él. Ahora estamos nosotros realmente reflejando la gloria de Dios. Estamos nosotros reflejando la gloria de Dios. ¿O cuán equivocados estamos nosotros pensando que qué es lo que es la gloria de Dios? ¿Qué es lo que es esa llenura del Espíritu Santo? Que el Señor nos ayude a entenderle. He dicho que son palabras sencillas. Ustedes conocen la vida, ¿verdad? La historia de la vida de la humanidad. La vida divina fue desplazada por la muerte espiritual. Y esto sucedió cuando el hombre, engañado por el diablo, ¿no? Adán y Eva fueron engañados. A la desobediencia les llevó.
y a las consecuencias de esto fue la muerte espiritual, tal como Dios, Él lo había avisado y le había dicho, y el diablo le engañó. Y Pablo, podemos ver en la carta que él redacta a los hebreos, y ya le hemos leído al inicio, pero vamos a volver a leerlo. Hebreos 2, 14, 15. Vamos a leerlo de nuevo para que podamos mejor apreciar después de haber entendido un poco más. Dice Hebreos 2, 14, 15. Así que, por lo tanto, los hijos participaron de la carne y sangre. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La desobediencia de Adán y Eva los convierte ahora en la cabeza de una humanidad que está ajena de la vida de Dios. ¿Lo has entendido? Así lo dice Pablo también en Efesios 4:18. Escuche bien esto. Esa humanidad está ¿qué? Está caída, ¿no? Es ajena, está carente, está vacía, desconoce al Señor. Por eso, todo lo que nace de mujer, y se entiende bien que después de la desobediencia, después del pecado de Adán y Eva, ¿con qué término lo considera la Biblia? Dice que están espiritualmente muertos. Muertos. ¿En quién? ¿En quién está muerto? En Adán. En Adán. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Todo lo que están en Adán, ¿están qué? Muerto espiritualmente. ¿Cómo describe eso la Escritura? ¿Cómo lo podemos nosotros ver eso en las Escrituras? Según Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y les leo, está muerto en delitos y en pecado. Por lo tanto, ¿cuál es la mayor necesidad de la humanidad? ¿Cuál es la mayor necesidad de la humanidad? Así es la pregunta. ¿Por qué cree usted que la humanidad necesita creer? Es el remedio que Dios tenía establecido para nosotros. Cuando miramos las Escrituras podemos darnos cuenta que la mayor necesidad de la humanidad es que vuelva a la razón de ser, al propósito que Dios tenía para con nosotros. Amén. Y de esa manera nosotros vamos a funcionar como Dios quiere, como Él siempre ha querido. En otras palabras, que nosotros volvamos a la existencia de la verdadera vida en Dios. La pregunta siguiente sería, ¿cómo la humanidad puede alcanzar eso? ¿Cómo la humanidad puede alcanzar eso? Por medio de la reinversión, dice la palabra del Señor. La reinversión de la vida de Dios en nosotros, en el hombre. Esa vida de Dios tiene que regresar, tiene que habitar, tiene que ahora estar presente en la vida del ser humano. Y esto solo lo puede hacer Dios. No lo podemos hacer nosotros. Y esto es solo por su gracia, por la gracia de Dios. Ninguna persona se lo puede ganar en su esfuerzo. Nadie puede calificar para eso. Por muchas obras de caridad que pueda hacer, por mucho ayuno que uno pueda hacer, por muchas indulgencias que pueda hacer, por mucho que uno trate de ser bueno, absolutamente nada podemos hacer como humanos. Nada una persona puede hacer para ganárselo. Esto no es por obra, hermano. No es por obra. Solamente Dios puede hacerlo. Díganlo, solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios. No es porque tú te portes bien. No porque tú te pongas guapo. No porque tú trabajes en la iglesia. No porque Dios te ha dado dones y tú los ejerces. No. No. Gloria a Dios. Ninguna persona, dice la palabra, ninguna. Y eso es justamente lo que Dios hizo cuando, por iniciativa suya, por la iniciativa de su gracia, y eso lo hizo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, logró
todo lo necesario para restaurar a la humanidad. Diga, gloria a Dios. Amén. Esa era la intención funcional para la cual Él nos ha creado. Aquí podemos ver que la condición, aquel estado en la cual la humanidad se encontró por causa del pecado de Adán, Dios lo ha resuelto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo lo que se necesita para que hubiese una reinversión a la vida del hombre de parte de Dios mismo, solo Dios lo podía hacer. Solo Dios. Solo en Dios es posible. Solo en Dios. Es lo que se experimenta cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando recibimos ese mensaje, cuando recibimos ese llamado de parte de Dios. Es lo que uno recibe. Ese mensaje de salvación. Recuerden que la respuesta humana ha de ser por fe. No espera que tú te demuestren esto o lo otro, no hay que demostrar nada. Jesucristo lo hizo y punto. Y tú has de creer por fe. Y cuando uno responde a ese llamamiento de Dios, la Biblia llama a eso regeneración. Regeneración. Yo sé, usted me dirá, bueno, la Biblia también llama esto nacer de nuevo, nacer de arriba, recibir a Cristo, ser una nueva criatura. Vale, todo eso vale, no hay problema. Se puede expresar de diferentes maneras, ¿no? o metáfora, según como tú quieras comunicarlo. Lo que ha sucedido en la vida, aquel que ahora es un recipiente de esa vida de Dios, es aquel que realmente ha receptado a Cristo, que ha recibido ese mensaje, que ha abrazado ese mensaje de salvación. Lo que es importante aquí es para que eso se predica el Evangelio. Eso es el Evangelio que nosotros tenemos que predicar. El saber lo que sucedió, lo que sintió, lo que se sintió no es lo importante. Hay gente que se queda en lo que sintió ese día y está esperando que volverlo a sentir otro día y otro día, desobedeciendo la palabra de Dios. Escúchenme bien, por favor. No hay nada malo en sentir y manifestar con expresiones corporales de una manera u otra lo que sucede cuando uno recibe al Espíritu Santo. No hay ningún mal en ello. Pero yo quiero que usted entienda y comprenda que eso no es lo más importante. Todo el mundo tiene su mirada puesta en esas cosas. Y eso evidencia que realmente no tiene una buena relación con Dios, que no conoce a Dios. Aquel que conoce a Dios y tiene buena relación con Dios, no le asusta, ni le atrae, ni le llama la atención ninguna otra cosa, porque ha experimentado ya la gloria de Dios en su vida. Hay gente que se mueve únicamente por lo que dice, no, vamos a tal sitio que hay que ver ese hombre cuando predica, todo el mundo salta. Tú debes saltar en tu intimidad con Dios, cuando tú lees su palabra, cuando tú estás en relación con Él. Ahí cuando tu corazón se debe conmover, cuando es confrontado con tu vida de día a día, por lo que hace que no es grato a los ojos de Dios. Amén. Eso es muy importante, que nosotros entendamos cuál es el Evangelio. Nosotros podemos haber sentido cosas maravillosas el día que conocimos al Señor. Yo me recuerdo cuando yo sentí al Señor, ya les he dado mi testimonio. Yo no quería saber nada de los protestantes. Cuando vi un protestante yo le hacía la guerra, para mí era un enemigo. Pero cuando el Señor me tocó, no fue ni un protestante ni nadie, fue el Señor que me tocó. Y ahí yo sentí algo profundo en mi corazón, algo que renovó mi vida, algo que hizo un impacto en mi corazón. Y difícilmente tal vez yo pueda experimentarlo otra vez, posiblemente, yo no lo sé, lo he experimentado otras veces, pero yo no sé si lo seguiré experimentando otras veces. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que hizo en mi corazón. Lo que Él hizo en mi corazón. Y lo que Él espera que yo haga ahora. Amén. Tú puedes... Ese sentimiento, como les digo, tú vas a ir... Pero es que de todos modos, incluso yo estoy segurísimo que cualquiera de ustedes que haya experimentado lo más grande que hayas podido experimentar en su vida, eso ya es pasado. Tú no vas a volver a experimentarlo otra vez igual. De la misma manera. Imposible. Imposible. Eso es un impacto, es un momento. Eso es algo que ha sucedido en un momento dado. Pero lo importante es lo que Dios quiere que nosotros hagamos ahora.
lo que uno puede y debe hacer. Y el Señor lo que quiere que nosotros hagamos, como también ha dicho una hermana en la oración, no sé si usted está atento cuando le elevamos oración, cuando una persona nos guía en oración, por eso es orar en público. Orar en público no es para que uno parezca más bonito que los demás, es para estar de acuerdo y decir amén y de acuerdo, estoy de acuerdo y me identifico con ellos. ¿Cuántos están atentos cuando las hermanas oran? O las hermanas o los hermanos. Digo hermanas porque siempre son las hermanas que oran, pero bueno, hoy también ha orado un varón. Pero ¿qué es lo que tenemos que estar atentos? Atento a la plegaria para decir amén, estoy de acuerdo. Amén, amén es decir, sí Señor. Gloria a Dios que nosotros podamos entender que nos es necesario creer toda una vida. Por eso es que es tan importante y esa es la función de los maestros y predicadores de la palabra de Dios, que podamos comunicar a todos los santos la revelación del misterio de la palabra de Dios. Por eso es que lo que sucedió ese día glorioso cuando tú recibiste al Señor en tu corazón era maravilloso, no hay duda. Por eso lo que tú incluso ahora mismo estás sintiendo por escuchar la palabra de Dios, sepa que lo más importante es que tú tienes que crecer en el Señor. Tú tienes que seguir creciendo en el Señor. Tú tienes que aplicar a tu vida la palabra de Dios. La palabra regeneración es una palabra compuesta por el prefijo re, que significa otra vez, y generación, que se deriva de la palabra generar, que viene del latín generare y tiene el significado producir, dar luz. Y también vemos la palabra en griego de Génesis, que significa nacimiento, origen. El verbo para mí es difícil, lo has notado, pero me es difícil pronunciarlo, hingesai. O sea, ustedes créanme, vayan a los estudiosos de la palabra y te dirán que es nacer. Eso quiere decir. Génesis es la palabra de la que da el título al primer libro de la Biblia que todos conocemos, ¿no? Que obviamente es el que relata todas las cosas creadas por Dios, que nacieron, que salieron a la luz por medio de la palabra de nuestro Señor. En otras palabras, el inicio de que nosotros le llamamos tiempo. Entonces lo que el hombre necesitaba no era un nuevo sistema de rehabilitación, no era una reforma de comportamiento para tratar con una condición pecaminosa y las consecuencias de la muerte, ni normas ni reglamentos adicionales para intentar modificar el comportamiento. Y yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que todo eso puede suprimir, pero no puede transformar a la persona. Y aquellos que han pasado por momentos difíciles, por momentos donde han tenido que renunciar a ciertas cosas, que han ido a centros de rehabilitación y tal, verán que solo Dios puede sacar a una persona de ahí. Solo Dios. En otras palabras, no hay regla, no hay norma, no hay ley que pueda transformar a una persona internamente, sino solamente Dios. Solamente Dios. No son suficientes, no hay una capacidad, no hay dinero en este mundo que se pueda gastar en educación pública o de la que sea para mejorar y ampliar la capacidad intelectual del hombre para resolver su problema espiritual. No existe. El problema espiritual solo lo resuelve Dios. La educación nos ayuda para el adelanto, el desarrollo, el bienestar de la humanidad. Todos estos hombres y mujeres que son superdotados, que por medio de sus capacidades intelectuales y su desarrollo pueden proveerle a la humanidad una vida placentera, una vida de desarrollo, de progreso, una vida de avance. Todo eso está bien, pero no hay ningún billonario en el mundo que pueda resolver el verdadero problema de la humanidad, que tiene que ver con la condición espiritual. Amén. Hermano, las leyes no lo pueden hacer. El dinero no lo puede lograr, y mucho menos los rituales y requisitos
de todas las cosas que impone la religión creada por los hombres. Amén. Nada de eso podrá resolver los problemas que fue el hombre el que los creó. El hombre en su desobediencia, en su caída. Nada de eso sirve para la resolución del problema del ser humano y para que el hombre pueda regresar, o sea, volver a la funcionalidad ya que está muerto en sus delitos y pecados. La solución nos la da Dios y nos la da en Cristo Jesús. Amén. Él en Cristo Jesús. Hermano, la mayor necesidad del ser humano es volver a nacer espiritualmente. Esa es la necesidad que todos tenemos. No se trata de tener, de conseguir dones y hacer dones o ejercer esos dones, sino ser transformadores, siendo transformados, siguiendo ser lleno del Espíritu Santo, sacando todo lo viejo nuestro para reemplazarlo por lo nuevo. Lo puedo repetir otra vez. La mayor necesidad de la humanidad sin Cristo es volver a nacer espiritualmente. Amén. Consideren la oportunidad que se les brinda aquí en esta congregación de estudiar la palabra. Aquí hombres y mujeres que han pasado por ese proceso y están en ese proceso, y todos estamos en ese proceso, pero que ya nos han anticipado tal vez en esas enseñanzas y están dispuestos a colaborar, a ayudarle a que puedan tener y desarrollar conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay muchos que se han apuntado, muchos que lo están haciendo, pero hay muchos que son insensibles. No, ellos se siguen moviendo por sus sentimientos. Es que yo siento Dios y no necesito nada más. Gloria a Dios que tú puedas sentir a Dios. Pero Dios requiere de nosotros que crezcamos, que le conozcamos. Y uno le conoce a través de su palabra. Él se ha manifestado a través de su palabra. Y yo no digo ni estoy diciendo de que Dios no nos puede revelar cosas fuera de su palabra. Sería contradecirme, lo he dicho y lo he enseñado en muchas ocasiones. Pero lo que está en la palabra lo tenemos que aprender. Por eso ha sido escrita para nosotros. Amén. Bueno, puedo hacer un paréntesis. No es que ha sido escrita para nosotros. No es que ha sido escrita para ti, para mí, ahora aquí en Almería 2022. Y esa palabra ha sido escrita y ha sido escrita para quien ha sido escrita. ¿No? Y si tú ves la Biblia, dice la carta a los Efesios. Entonces, yo no soy efesio. No, la carta a los hebreos, yo no soy hebreo. ¿Es cierto o no? ¿Cierto o no? Lo que pasa, claro, ahí Dios está dando una enseñanza, un principio que me incumbe y que yo tengo que aplicar en mi vida. Y que hoy aún tiene vitalidad. Amén. Así nosotros tenemos que estudiar la palabra profundamente y podamos saber los cambios, la transformación que eso va a producir en nosotros. Quiero motivarles a que lo hagan porque sé lo que va a suceder si ustedes lo hacen, si ustedes leen la palabra de Dios, si la estudian de verdad y de corazón. Yo he visto tantas vidas cambiadas por Dios a través de su palabra. Que me haya usado a mí, haya usado a otro hombre, haya usado a otra hermana o lo que sea, pero yo he visto esa vida transformada. Y doy la gloria a Dios por ello. Doy la gloria a Dios por ello. Como también me le puedo decir sincero, hay personas que están estancadas, que no hay manera que siga adelante. Y que yo espero que hoy Dios haga un milagro y impacte en su corazón para decir ya no más. A partir de hoy, también se ha dicho en oraciones, a partir de hoy dejo todas esas cosas viejas y voy a revestirme de lo nuevo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero como Dios manda, no sintiendo, sino conociendo a mi Dios. Amén. Cuando la Biblia dice que el hombre ha nacido de nuevo, o incluso cuando aquí lo hemos compartido en muchas ocasiones, de que el hombre necesita volver a nacer espiritualmente, es como si le dijera que el hombre necesita ser regenerado, recreado, renacido. Tenemos un gran maestro también que nos lo ha enseñado en su palabra, lo pueden ver ustedes en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Por eso la figura predominante de la regeneración es la del nacimiento, la de nacer de nuevo, ¿no? Pero a veces
La gente lo sabe, y ahí incluso Nicodemo, en ese pasaje, ¿se acuerda usted de Juan capítulo 3, del 1 al 15, ¿no? Cuando Nicodemo va de noche a explicarle y le dice, ¿otra vez voy a entrar yo en el vientre de mi madre? No, Nicodemo, no es eso, no es eso. No es de papá y de mamá, sino por el Espíritu Santo. Amén, por el Espíritu Santo. Si tú que me escuchas hoy estás en Cristo, si estás en Cristo, y digo bien, si estás en Cristo, no que tú digas que tú vienes a la iglesia, sino que si tú estás en Cristo, si tú estás creciendo en el Señor, adquiriendo conocimiento de Dios, ha nacido de nuevo y has sido regenerado. Y no ponga más duda en tu corazón, sino sigue al Señor. Preste bien atención a esto. Si estás en Cristo, amado, es por medio del nacimiento. Es por medio de aceptar esa invitación que el Señor nos hace. Y que tú lo aceptes por fe, no hay otra cosa. No tienes que esperar que tú tengas grandes conocimiento. Y no piense que tú estás nacido de nuevo un poquito y mañana te ve otro poquito. No, tú has sido de nuevo, punto. Uno no se llena de, uno nace 3/4 parte, una parte o media parte. No, uno nace de nuevo. Y ahora lo que uno tiene que ser revestido de lo alto, por la gracia de Dios, siendo lleno de Dios. Amén. Porque nosotros hemos adquirido la naturaleza divina por ese simple hecho de confesar a nuestro Dios. Es desde ese mismo momento que uno ya se convierte en un ser espiritual. Es donde nuestro espíritu recobra vida para la gloria de Dios. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿para qué y por qué es necesario nacer de nuevo o ser regenerado? Y la pregunta es simple. Bien que para mucha gente es un poco complicado, pero es simple. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por la cual debemos y tenemos que nacer de nuevo o ser regenerado para ser lleno de Dios? Aquellos que les gustan tomar nota, tomen nota. Uno nace de nuevo para ser lleno de Dios. ¿Lo han anotado? Uno nace de nuevo para ser lleno de Dios. Esta semana pasada, o el domingo pasado, cuando ustedes vinieron aquí, todas esas botellas estaban vacías. Todas. Había 5 botellas y las 5 vacías. Ahora hay 4, ¿no? Pero había 5. Las 5 estaban vacías completamente. Esa botella había necesidad de llenarla. Nosotros tenemos la gracia de Dios, pero necesitamos ser llenos de Dios. Lleno del conocimiento de Dios. Amén. Porque no se puede ser lleno de Dios si no hay un nuevo nacimiento. Se necesita ser lleno de nuevo. Nacimos de Dios para poder ser lleno de Dios. La nueva condición espiritual del individuo regenerado no es un fin en sí mismo. Por eso es que Dios nos salva. Que en todo tiempo, tú podrás ver ahí en las Escrituras esa enseñanza y al estudiarla y analizarla, te ha de tomar decisiones para seguir esas instrucciones que Dios nos da. Tengamos bien en cuenta que no nos salva del poder de la presencia y de la condición del pecado para llevarnos ahí directamente al cielo, no. Él quiere regenerarnos, quiere que nosotros cambiemos completamente antes de llevarnos al cielo. Porque si hubiese sido así, cuando uno acepta a Cristo, venga, para el cielo, ahí y aquí abajo no te queda. No. La razón por la cual nacimos de Dios es para poder ser lleno de Dios. Téngalo bien presente. Si alguien te lo pregunta, ¿para qué has nacido de nuevo? Para ser lleno de Dios. Para ser lleno de Dios. Por eso es que el nuevo nacimiento no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. No nacemos de nuevo para ser de nuevo. Nacemos de nuevo para ser regenerados por nuestro Dios, por su palabra, a través de su palabra. Hermano, y esto no es un debate teológico. Esto es regresar a la función o a la funcionalidad, a la razón por la cual Dios crea al ser humano. Amén. Esa condición espiritual del individuo regenerado no es un fin en sí mismo. Y presten atención y tomen nota, por favor.
La regeneración es un acontecimiento puntual que ahora hace posible el proceso de permitir que el carácter de Dios que habita en el espíritu del que ha nacido de nuevo se exprese a través de su comportamiento. Amén. Amén. ¿Han oído bien esto? Esa es la razón por la cual se nace de nuevo. Es lo que inicia un proceso, es lo que activa, es lo que hace posible, es lo que tiene la condición necesaria, es lo que ahora usted y yo necesitamos para poder estar y entrar en ese proceso de transformación. ¿Para qué? Para que la vida y el carácter de Dios se expresen a través de nuestro comportamiento. Amén. Lo repito, tomen nota. La regeneración es un acontecimiento puntual que hace posible que el proceso, escuche bien, el proceso, eso determina el carácter de Dios que ahora habita en el espíritu del que han nacido de nuevo y se exprese en su comportamiento. Ese cambiar en mi vida se va a expresar mi carácter, mi actitud, las cosas que yo hago para reflejar mi Cristo. Y como yo le digo, le suelo decir mucho, no hace falta ni hacer campaña, ni evangelismo, ni nada. Hace falta tener una conducta digna de ser un hijo de Dios. De escuchar la palabra de Dios, dejarse transformar por la palabra de Dios y caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí una nueva condición para expresar una nueva vida en nuestro comportamiento, en nuestro caminar. Esta condición la Biblia identifica y lo puede hacer de diferentes maneras, lo vamos a ver en diferentes pasajes. Por ejemplo, en Colosenses 2:10 la describe como que estamos completos en Cristo. En 2 Corintios 5:17 la describe como que todo ha sido hecho nuevo. También las Escrituras en Efesios 4:24 nos habla de que hemos sido constituidos en el nuevo hombre por causa de la presencia del Espíritu de Cristo que ahora habita en los que lo han recibido. Y la Biblia también en Efesios 1:3 dice que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos dice también en 2 de Pedro 1:3, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Juan 1:16 dice, porque su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Amén. Romanos 15:29. Vemos a Pablo aquí que llega a ellos y le dice, con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ahí caminaba nuestro Pablo y debemos caminar nosotros. Y según Romanos 15:14, estamos llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Y como dice también Hechos 2:28, hemos sido llenos del gozo de su presencia. A Él sea la gloria. Pero sepa que todo esto que dice aquí Pablo, toda esa cosa ya sucedió. Ya eso está en nosotros. Y tenemos que creerlo. Nosotros somos los beneficiarios directos de esa gracia de Dios, dispensada y manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No nos falta nada, lo tenemos todo. Amén. Lo tenemos todo. Pero seguimos teniendo una necesidad. Lo tenemos todo. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo, ¿verdad? Lo decimos, yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Pero tenemos una necesidad. Y eso es una continua necesidad. Recuerden esto siempre. Pónganlo en su mente, en su corazón, bien grabado. A nosotros no nos falta nada, pero tenemos una continua necesidad. Amén. La pregunta sería, ¿cuál es esa necesidad? ¿Cuál es esa necesidad? Aquí es donde mucha gente se confunden. Porque aunque todo el que está en Cristo está espiritualmente hablando, ¿no? Completo, lleno, bendecido, santo, justificado, ungido. Todo el que está en Cristo está espiritualmente lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su espíritu por medida. En Juan 3:24. Ahora, el proceso de permitir que la vida
y el carácter de Cristo llene, impregne nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y presten atención para que todo lo que acabo yo ahora de decir se exprese en el comportamiento de nuestro cuerpo. Es ahí donde se nos presenta una constante necesidad. ¿Cuántos de ustedes necesitan, al ver sus actitudes, al ver lo que hacen, lo que dicen, cómo lo hacen, ven una necesidad? ¿O se creen ya perfectos? Dios nos ha dado ya el instrumento, el arma, lo que necesitamos para ese cambio. Ese cambio se manifiesta, pero tenemos los recursos en nosotros. Tenemos o nos sometemos al espíritu que nos redarguye, o a la carne que a veces nos complace tanto. ¿Qué es la decisión que tomamos? Y esa es la diferencia que tenemos entre uno y otro. En los que son nacidos de nuevo y los que no son nacidos de nuevo. En aquellos que se dicen que son cristianos, pero son religiosos. Y en aquellos que tú verás que nunca cambia, porque no hay nada en sus vidas al cual ellos le hacen caso. Está endurecido en sus corazones. Tal vez nunca hayan nacido de nuevo, por supuesto. Lo que para el hombre era imposible, ahora con Cristo en nuestros corazones es posible. Amén. Eso lo hace Dios. Ahora Dios nos habilita, nos capacita, nos llena de Él, para que permitamos que Él mismo sea expresado a través de nuestro comportamiento. Y es ahí donde está nuestra necesidad. Es ahí donde está nuestra necesidad. Note cómo Pablo considera esto en la carta a los Efesios. Pablo ora por ello en Efesios 3:19, y él le dice que aunque ellos participan de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, también dice que es necesario que ellos crecieran. Amén. Es necesario que ellos crecieran, y como dice el versículo 19, para que ellos pudieran ser llenos de toda la plenitud de Dios, ¿no? Y esto, ¿hasta cuándo? Hasta la medida de la estatura que corresponde a la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Amén. Fíjense lo que Pablo considera y dice: ustedes participan de la plenitud de Dios. O sea, todos nosotros participamos, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, participamos de la plenitud de Dios. Pero ustedes tienen la necesidad. Ustedes tenéis aquel Espíritu Santo, lo tenéis todo, pero tenéis una necesidad. Amén. De ser lleno, porque aquí hay una estatura y una medida a la que hay que llegar, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Amén. Yo creo que no hay una noticia más gloriosa que esta que acabamos de escuchar ahora. Entender la palabra de Dios, esta palabra que estamos compartiendo esta mañana. Estamos llenos, pero estamos necesitados. Y necesitamos seguir siendo llenos. Según vemos que en la palabra hay una medida, hay una estatura, hay un alcance espiritual al cual vamos caminando como iglesia del Señor. Apúntelo. Estamos llenos, pero debemos seguir siendo llenos hasta que llegue la plenitud a la estatura de Cristo. Amén. Por eso es que nosotros no somos un pequeño Dios, ni llegaremos a ser Dios, porque Dios solo es lo que Él puede ser o quiere ser, y nosotros llegaremos a alcanzar lo que Dios dice que nosotros podemos alcanzar, y más. Por lo tanto, nosotros seremos llenos, pero tenemos la continua necesidad de seguir siendo llenos. Ahora veamos el texto de Efesios 5:18. Me gustaría que desarrollamos esto, pero no va a haber tiempo. Lo seguiremos desarrollando otros domingos. Si quiere, damos una pincelada por lo harto. En Efesios 5:18 dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pueden leerlo otra vez, ¿no? Probablemente lo han leído muchas veces, pero yo les puedo asegurar que la mayoría de las veces que han escuchado, o yo, por ejemplo, he escuchado a mucha gente, siempre ellos hacen un énfasis, un enfoque muy grande a lo negativo de este pasaje, que no se embriague con vino, en lo cual hay disolución, y es correcto.
Pero la segunda parte de este texto dice, ante bien ser, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y esas cosas no le prestan atención. Ese texto lo pudiéramos considerar como el fundamento de la base para poder llegar a comprender la plenitud de Dios en el hombre. Hermano, esto es muy importante. Yo diría que esto es muy, muy importante. Este texto está dentro de un contexto, ¿no? Y esto no está aislado, no es una palabra aislada, una frase aislada. Esto no está ahí que le pareció bien a Pablo ponerlo y sacarlo de ahí. No, el texto tiene un contexto, tiene un pretexto, tiene un posttexto que nosotros necesitamos prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque el contexto en el que se establece este mandato no es una sugerencia, no es una opinión. Esto no es así. Esto no es si me gusta o no me gusta, esta parte quito, cojo esta. No. Es un mandato. Es un mandato para nosotros que hemos nacido de nuevo. Amén. Esto Pablo lo establece a la carta a los Efesios, como hemos visto. Esto tiene que ver con el comportamiento y un comportamiento práctico. Tiene que ver con lo cotidiano, con lo diario, con el día a día, con lo que hacemos, decimos y expresamos. Escuche bien, apreciado hermano. El ser lleno del Espíritu no tiene nada que ver con experiencias místicas, con sensaciones raras. Ser lleno del Espíritu, mis hermanos, es un asunto intensamente práctico y práctico hasta lo más profundo de tu médula. Les decía anteriormente quién tenía frío, quién tiene calor, quién tiene cosquilla, no tiene cosquilla, y veremos que todos somos diferentes y manifestamos ciertas cosas muy diferentes. Y no es lo que tú manifiestas que es, sino lo que Dios dice que es. Entonces no nos enfoquemos en lo que siento, sino lo que Dios me dice. No nos enfoquemos al ver una persona que, tú dices que es súper espiritual esa persona. Porque puede ser que sea el mismo diablo que se está manifestando. ¿Está calumniando al Espíritu Santo? No. Estoy diciendo, tengan cuidado. No se lleven por las emociones. No se lleven por lo externo. Fíjense en la conducta. Fíjense en el testimonio. En qué dice, cómo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice. Analicen. No seas pronto para hablar. Tardo para hablar, dice, pronto para escuchar. Escuchen, vean, analicen. Todas esas confusiones cuando una persona te dice una cosa y después tú sabes que está hablando con otra persona y está diciendo otra cosa completamente opuesta a lo que ha dicho contigo. Y tú dices, ¿qué cristiano es ese? No existe temor de Dios en su vida. No tiene una conciencia, no tiene al Espíritu Santo que le toca la conciencia para decirle esto no es así. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y esa es la orden, las instrucciones que nosotros tenemos como hijos de Dios. Preste mucha atención. Cuando ustedes leen las Escrituras, algo que tiene que ver con la vida es la manera, y dice siempre, o enfatiza siempre la manera de caminar, ¿no? Para el hebreo la vida se describe como un caminar. Y nosotros creo que aquí hay unos dichos, dicen, ¿no? Caminero se hace camino al caminar, ¿no? Y nuestra vida espiritual es igual. Tú caminas en el Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu. Efesios 5:15, mira, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. No como necios, sino como sabios. Y el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu. Versículo 15 dice que ellos deben mirar con cómo caminar, ¿verdad? El versículo 16 dice que aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjate si en el tiempo que experimenta Pablo le está diciendo eso, imagínense hoy en día. Imagínense un día. Hoy en día que nuestros hijos, si aprueban esa ley, nuestros hijos con poca edad ya pueden ir, puede cambiarse eso, puede hacer lo que le da gana, y uno no tiene derecho a decir nada, hasta te lo quitan si tú dices cualquier cosa. Eso es lo que aquellos que no saben cuál es la ley trans, lo que va a suceder.
detrás de esa ley trans, de esa libertad, 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 lo que hay es una condenación tremenda. Que yo creo que ningún hijo de Dios debería favorecer esa ley si es que hay un referéndum pidiendo la opinión del público, de los ciudadanos, que tengamos nosotros esa realmente, y no abstenernos tampoco, sino ir a votar en contra. A votar en contra. Es increíble. La pregunta sería para nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para eso nosotros tenemos que leer todo el capítulo 1 primero, porque basado en la misma carta, ahí vemos el deseo de Dios siempre ha sido el mismo, ¿no? El que haya una expresión de la vida de su Hijo en la humanidad. Y si volvemos a Efesios 4:13, ¿no? Pablo les había dicho a ellos, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El contexto de la llenura del Espíritu no es una experiencia estática, no es una experiencia esotérica en la vida de una persona que deja llevar. No es así. Esto no tiene nada que ver con una manifestación física que altera el estado de ánimo de una condición donde no tiene control de las cosas. Eso no es de Dios. La llenura del Espíritu se relaciona con un comportamiento intensamente práctico de una vida que expresa el amor de Dios. Nada más. Apúnteselo eso, por favor. La llenura del Espíritu se relaciona con un comportamiento intensamente práctico. Apúntenselo para no ser engañado por nadie. Y les digo que si alguien tiene todo ese tipo de experiencias que ustedes pueden ver, que se manifiestan cada día más en las iglesias, si usted ve a esa persona no tener amor, puede estar seguro que es una persona llena de religiosidad y de todo lo que tú quieras, pero no del Espíritu Santo. Hay personas a veces que están en los cultos y se agarran del techo, ¿no? Tú los ves hasta volar, pero eso no tiene que ver con ser lleno del Espíritu. ¿Me hago entender? La mayoría de esas personas, tú les ves que después siguen criticando, condenando, hablando de uno, hablando de otro, difamando de la obra de Dios, de los siervos de Dios, de los hermanos en Cristo. ¿Cómo una persona puede decir ser lleno del Espíritu Santo? Manifestar cosas que el mismo diablo la manifiesta increíblemente, ¿no? Y quien le habla, te lo puedo decir, yo he visto manifestaciones del diablo tremendas. Es imposible que una persona que está llena del Espíritu pueda difamar, pueda hablar mal de su hermano, de su pastor, de su familia. Es imposible. Es porque hay algo que no va. Ya termino, hermano, por hoy. Seguiremos el próximo domingo en adelante. Y seguiremos viendo desde la Escritura la llenura del Espíritu Santo y en sus diferentes expresiones. Como hemos visto hoy, que el contexto práctico, ¿no? Mire cómo estamos viviendo y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Los días son malos y debemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Hemos de ver los capítulos del capítulo 5, el versículo 15, 16, 17 y podemos seguir. Sigue Pablo en el 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay solución, sino que seamos llenos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu, el fruto de ser lleno del Espíritu, como les vuelvo a repetir, es intensamente práctico. Por eso es que aquí no se está hablando de hablar en lengua, de profetizar, de hacer milagros, nada de eso. Todo eso se puede hacer en la carne, hermano. Créeme, cualquier mundano puede hacer eso. El fruto de ser lleno del Espíritu es un comportamiento que expresa la naturaleza de Dios.
el amor de Dios. Amén. Medítenlo en los pasajes que hemos estado leyendo hoy. Le he dicho que debe ser práctico. Si quiere podemos mirar por encima de estos versículos que vamos a leer para darle un poquito más de hambre, para venir la próxima vez. Si vemos el versículo 19, ¿de qué habla? Habla de que entre nosotros estamos hablando de salmo, himno y cántico espirituales, ¿no? Versículo 20 habla de una actitud de gratitud. Dice, dando siempre gracia por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay un pasaje que nos dice, todas las cosas nos ayudan bien a los que aman al Señor. Pues si ahora te toca un momento difícil, dale gracias a Dios. No critique, no maldiga. Manifiesta que realmente tú eres un hijo de Dios. ¿Y saben lo que habla el 20 y el 21? Habla del respeto mutuo entre las relaciones interpersonales. Porque dice, somete unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Porque cuando nosotros subestimamos, cuando nosotros nos creemos que porque tenemos dones y privilegios y subestimamos o menospreciamos a las personas, lo que estamos es llenos de religiosidad. No estamos llenos del Espíritu. En la llenura del Espíritu hay un sometimiento mutuo y este no es forzado. No tiene que imponerse, no se tiene que implantar, no se tiene que reclamar. ¿Por qué? Porque la misma llenura del Espíritu crea una independencia, porque nos damos cuenta nosotros mismos, porque el Espíritu nos redarguye. Amén. Entonces Dios quiere, por lo tanto, que nosotros tengamos ese reconocimiento, y es porque, si ven el versículo 21, dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor del Señor. La verdad que los apóstoles con un solo pasaje podían hacer predicaciones o 20 predicaciones, ¿no? Pero a nosotros surge la pregunta, ¿no? ¿De qué relación está hablando aquí la palabra de Dios? ¿De qué relación está hablando aquí Pablo? Si nos sometemos unos a otros, entonces, ¿someternos a quién? La verdad que es una buena pregunta, ¿no? Y el mismo texto nos lo dice. Aquí lo está diciendo, aquí a quién, ¿no? Debemos someternos. Versículos 22 y 23. Entre la relación entre esposo y esposa. Capítulo 6, versículo 1 al 4. Los padres y los hijos. El capítulo 6, versículo 5 al 9. Los siervos y los amos. Hoy se diría del empleado y el patrón. Hermano, en esas relaciones Dios quiere ver la plenitud del carácter de Cristo expresada en el comportamiento nuestro, de sus hijos. Amén. Cuidado con eso. En esas relaciones uno no puede tratar mejor al hermano de la iglesia que a su propio compañero o esposo o esposa. No podemos atender más a los hijos del vecino que a nuestros propios hijos. Tenemos una responsabilidad y que el Señor nos halle haciendo su voluntad. Esa responsabilidad estamos ahí, cuando nosotros cumplimos con esa responsabilidad estamos dando un buen testimonio de nuestro Señor. ¿Y saben por qué? Porque no respondimos como si estuviéramos llenos del Espíritu si nosotros estamos haciendo lo opuesto a lo que Dios nos enseña. Y eso da evidencia de que no estamos llenos de Dios, ni incluso evidencia también tal vez que no hemos nacido de nuevo. Hermano, eso es todo por hoy. Esto es una base y seguiremos compartiendo el tema el domingo siguiente. Yo les recomendaría, no sé si el hermano Pedro ha podido captar la grabación de esta predicación, pero sería bueno que ustedes lo vuelvan a leer una y otra vez, a escuchar una y otra vez, para que así, no porque ustedes sean torpes, sino porque hemos sido interrumpidos en varias ocasiones, tal vez no hemos prestado la atención que debía haber prestado porque alguien nos ha hablado otra cosa, o cuál sea el motivo, pero sería bueno que lo escucháramos otra vez. Y pedirle al Señor que nos aclare, que nos explique este mensaje para que lo apliquemos en nuestra vida.
Y me uno a la oración que mis hermanas ya han orado esta mañana, pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar y a tomar una decisión. Y que entendamos que no nos vayamos de aquí sin haber entendido de que la llenura del Espíritu tiene que ver con nuestro comportamiento, no con las capacidades de lo que yo hago por el don que Dios me ha hecho o me ha dado. Ese es nuestro comportamiento que se manifiesta y determina de quién somos y qué somos, para la gloria de Dios. Que el Señor les ayude, les bendiga, les siga bendiciendo grandemente y hasta otra próxima vez. Amén.